alguna pregunta, algo que no han entendido bien, están en el derecho de poder preguntar, alzar la mano para que yo les pueda ceder la palabra y ustedes puedan participar. No se olviden, la anterior semana vamos a hacer un pequeño resumen de unos cuantos minutos para que nos podamos ubicar en el contexto. Y hemos manifestado que el Código de Comercio vigente en la actualidad es del año 1978, específicamente el 1 de enero de ese año, que se ha promulgado el Código de Comercio. Además, se debe considerar como acto de comercio, hemos manifestado, a todas aquellas operaciones que tengan una finalidad utilitaria, es decir, ganancia, lucro, realizados generalmente por los comerciantes y en menor frecuencia, por elementos que no lo son, pero que recayendo en hechos u objetos mercantiles por esta sola circunstancia son de dominio comercial. Y además habíamos manifestado 4 elementos fundamentales, no sé si recordarán ustedes, para que se pueda considerar como un acto de comercio. Y dentro de estos 4 elementos hemos mencionado a uno de ellos que tiene que ver con el tema de obtener lucro, obtener ganancia, ¿verdad? Eso hemos manifestado la anterior semana. Es necesario que dentro de las características del comercio en sí, tiene que tener un afán lucrativo. Eso hemos manifestado, ¿verdad? Que los comerciantes se comporten en esa condición de generar una ganancia, un fin lucrativo. Y ahí habíamos hecho la diferencia con las fundaciones, con las organizaciones que no tienen en su naturaleza jurídica esa finalidad de generar lucro. Además, hemos manifestado que las personas tienen que realizar estos actos de comercio. Las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas, naturales, nosotros, ¿verdad? Podemos realizar actos de comercio. En cambio, las personas físicas hemos manifestado que se dividen en 2, las personas físicas de derecho público y las personas físicas de derecho, las personas colectivas de derecho público y las personas colectivas de derecho privado, ¿verdad? Y el Código de Comercio, de alguna manera, desde sus inicios regula a las personas tanto naturales como jurídicas, pero de derecho privado, personas colectivas de derecho privado, en una primera instancia. La anterior semana les he demostrado que con la promulgación de decretos supremos, la 1446 de la Ley de Empresa Pública, el Estado, a través de los municipios, las gobernaciones, pueden realizar actos de comercio. Y en tal virtud, el Decreto Supremo 1446 de la Empresa Pública ha establecido nuevas tipologías dentro del acto de comercio. Y por lo tanto ha incorporado a la sociedad de economía mixta, ustedes ya están viendo las tipologías, la empresa mixta, la empresa estatal mixta y la empresa estatal intergubernamental. Posteriormente, con la creación de la ley de empresas sociales, aquella ley por la cual los trabajadores pueden asumir el control de las empresas privadas, se incorpora dentro de la tipología de las empresas comerciales o sociedades comerciales la empresa social. En consecuencia, tenemos que manifestar que son 11 tipologías de sociedades comerciales o empresas comerciales, como se quiera llamar. La primera, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la asociación accidental o de cuentas de participación, la sociedad de economía mixta, la empresa estatal mixta, la empresa estatal intergubernamental y finalmente la empresa social. Además, hemos manifestado que el comerciante debe llevar
tres libros fundamentales: el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios y balances. Entonces, eso de alguna manera establece un pequeño resumen respecto a lo que hemos avanzado la anterior semana. Hemos avanzado muchas cosas más, pero de manera resumida y para ingresar en contexto dentro de las sociedades comerciales. La anterior semana, ahora sí ya ingresamos de lleno a las clases. Hemos quedado acá, ¿verdad? Obligaciones de los comerciantes, esto hemos avanzado. La contabilidad, el libro mayor, libro de inventarios, lo que les he manifestado. Sí, sí, sí. Acá en la competencia desleal. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Por favor, si pudiera apagar su micrófono. Gracias, muy amable. Estábamos en el tema de la competencia desleal. El artículo 67 del Código de Comercio establece que cualquier mercancía que se produce en el país o ha sido producto de elaboración, fabricación en nuestro país, debe llevar un signo distintivo y una leyenda bajo el denominativo de hecho en Bolivia, que se puede expresar en otros idiomas. Pero acá hay un elemento fundamental respecto a la competencia desleal en la cual ingresan muchas empresas, ¿verdad? Y a nivel internacional vemos mucho ese tema con el tema, con la situación de los productos chinos, ¿verdad? Que cambian simplemente una letrita de una empresa, de algún producto. Y este tema de la competencia desleal ha sido establecido desde nuestro Código Penal como un delito. Y este delito se encuentra tipificado y les voy a demostrar. Voy a compartir, por favor, el Código Penal. El Código Penal y el procedimiento penal establecen tipos de delitos, ¿verdad? Quién roba, quién hurta, quién asesina, tiene una sanción. Comete un hecho y tiene una sanción, independientemente de los tipos de delitos. Pero vamos al ámbito comercial. Y dentro del ámbito comercial, a partir del artículo 232 en adelante, se establecen los delitos contra la industria y el comercio. Entonces, el Código Penal va a tratar de regular, va a tratar de establecer los delitos emergentes de la actividad industrial y de la actividad comercial. Vamos al artículo 235. Miren lo que señala el artículo 235. Fraude comercial. El que en lugar público o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que no resulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años. Imagínense. Es decir, aquel comerciante, aquella empresa, aquella actividad comercial por el cual engaña a su comprador y le entregue una cosa distinta a lo que está ofertando, entonces va a ser sancionado con una privación de libertad de 6 meses a 3 años. Y muchas veces ocurre en nuestra realidad, ¿verdad? Supuestamente estamos comprando, por ejemplo, recuerdo un caso muy interesante cuando uno de mis compañeros, de mis amigos, supuestamente había comprado un celular iPhone de la marca de Apple, ¿verdad? Un iPhone. Pero cuando quiere hacerlo activar, le dicen que en realidad no era un iPhone, sino era una copia y de un celular chinito. Entonces, eso básicamente se encuentra tipificado dentro del artículo 235 del Código Penal bajo el denominativo de fraude comercial. ¿Por qué? El
comerciante, el vendedor, ha engañado al comprador y le ha entregado un producto distinto al que estaba ofertando. Y esa acción tiene una sanción de 6 meses a 3 años. El artículo 236, por su parte, va a señalar respecto al engaño de productos industriales. El que pusiera en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su imagen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años. La misma sanción, los mismos años de sanción que la del fraude comercial, ¿verdad? Les reitero nuevamente, el que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad. Notemos un elemento importante en relación al artículo anterior. En el fraude comercial señala, el que en lugar público o abierto al público engañare al comprador, no dice al fabricante. Ojo, tomemos muy en cuenta este tema. O sea, el fabricante puede realizar celulares que no son de la marca original, pero acá el Código Penal sanciona ¿a quién? A la persona que va a realizar la venta de esos productos, porque está engañando al comprador. Él sabe a ciencia cierta que esos productos no son pues los originales. Entonces, como conoce, está vendiendo, está engañando al comprador, entregándole una cosa por otra. Ahora, el artículo 236 señala engaño en productos industriales. El que pusiere en venta productos industriales, no dice al que fabricare, no señala a la persona, a la institución, a la entidad que fabrica, sino el Código Penal sanciona desde 6 meses a 3 años de cárcel a la persona que pone en venta esos productos industriales con engaños, con señales que induzcan al engaño sobre su origen, sobre su procedencia, sobre su cantidad, sobre su calidad, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta ese elemento. Y ahí podremos abrir un tema de discusión, ¿verdad? Porque en realidad quien está induciendo al fraude, al engaño, es pues el fabricante y no así la persona que vende, ¿verdad? Pero el Código Penal, nuestro Código Penal, establece aquello. Y tiene una razón, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué nuestros legisladores, al redactar la norma, han señalado que se le va a sancionar a quien venda y no así a quien fabrique? Por ejemplo, los celulares iPhone. ¿Dónde se fabrican? No se fabrican acá, ¿verdad? Se fabrican en el exterior. Entonces, ¿cómo al fabricante que esté en el exterior, ejemplo, China, le podemos sancionar con nuestro Código Penal? Eso no se puede, ¿verdad? Eso es algo que no se va a poder nunca. O sea, no le podemos sancionar a un fabricante extranjero con nuestra normativa penal. Entonces, por eso es que el Código Penal establece a que el que venda al vendedor, al que va a realizar ese acto de comercio, se le va a sancionar con 6 meses a 3 años cuando engañe en productos industriales o cuando induzca al fraude comercial. A tal punto o con la finalidad de que ese vendedor no compre pues esos productos del exterior. ¿Se dan cuenta cuál es la lógica del legislador a momento de señalar un artículo correspondiente? El artículo 237 hace referencia al desvío de la clientela y señala el que valiéndose de falsas afirmaciones, sospechas, artilugios fraudulentos o cualquier otro medio de propaganda desleal desviare la clientela de un establecimiento comercial o industrial en beneficio propio de un tercero y en detrimento del competidor,
para obtener ventaja indebida, incurrirá en pena de multa de 30 a 100 días. Es decir, no tiene años de cárcel, simplemente una pena de multa que es valuable en dinero. Pero miren, cómo el desvío de clientela tiene una sanción penal, y en la actualidad todos vemos que existe desvío de clientela, ¿verdad? En los actos de comercio, en las ferias, las entidades, las empresas industriales, continuamente están realizando desvío de clientela, pero solamente tiene una sanción pecuniaria, con una multa del 30 al 100 a 100 días aproximadamente. El artículo 238 señala corrupción de dependientes. El que diere o prometiere dinero u otra ventaja económica a empleado o dependiente del competidor para que, faltando a los deberes del empleo, le proporcione ganancia o provechos indebidos, incurrirá en sanción de multa de 30 a 100 días. De la misma manera que el artículo 237. ¿Qué significa? Que yo soy, por ejemplo, el empresario de Pepsi, y resulta que veo a unos trabajadores de Coca-Cola, ¿verdad? Y yo les prometo dinero, les prometo que les voy a pagar alguna comisión a 5 trabajadores de Coca-Cola para que de alguna manera me proporcionen ganancia. Es decir, la empresa Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Reparte los refrescos, ¿verdad? A las tiendas, a los kioscos, etc. Pero resulta que yo agarro a 5 trabajadores que están repartiendo y les digo, soy de Pepsi, en vez de entregar este producto de Coca-Cola, por favor entreguen estos productos de Pepsi. ¿Ve? En el caso de Coca-Cola, pero tratan de convencer a las tiendas, a los kioscos, de que adquieran mi producto de Pepsi y no así de Coca-Cola. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en corrupción de dependientes. Por lo tanto, esa acción configura un delito. Y ese delito es sancionado con multa de 30 a 100 días. Es una sanción pecuniaria. Estos 4 artículos nos van a ayudar a entender lo que se debieran comprender por competencia desleal. Tanto el fraude comercial, el engaño en productos industriales, el desvío de la clientela y la corrupción de los dependientes. Estos 4 artículos básicamente constituyen competencia desleal, que son tipificados en el Código Penal. Y muchos de ustedes dirán, pero estar iniciando un proceso penal por corrupción de dependientes o por desvío de clientela, ¿cuánto me va a costar un proceso penal? ¿Cuánto tiempo se va a sancionar a la persona? ¿Cuántos abogados voy a contratar? La justicia es cara, etcétera, etcétera. Eso ya es otro elemento discutible y efectivamente pudieran tener razón al afirmar esa situación. Pero las grandes empresas, llámese Coca-Cola, Pollos Copacabana, Pepsi, Paceña, que son las más representativas, toman en cuenta estos elementos para proteger su actividad comercial. Y claro, como les decía, ellos manejan pues consorcios de abogados, consorcios de auditores, contadores, etcétera. Entonces, para ellos fácilmente es fácil, perdón, por reiterar, es fácil iniciar una demanda, un proceso penal. Y prosperan estos procesos penales, ¿verdad? Eso en relación a la competencia desleal. Además, dentro del Código de Comercio, dentro de la competencia desleal, existen los usos prohibidos. No se puede utilizar las marcas, las contraseñas, las leyendas, los envases, dibujos o indicaciones. No se puede establecer la confusión acerca de la calidad, de la procedencia, la cantidad de los productos que se comercializan, mismas que constituyen un delito y son sancionados por el Código Penal, como les he manifestado. Entonces, las grandes empresas, esas empresas gigantescas, ven mucho este tema.
O sea, ven que una empresa está incurriendo en confusión acerca de su producto, empiezan a iniciar los procesos legales correspondientes a fin de salvaguardar su producción. Ahora bien, ¿qué actos constituyen competencia desleal? Aquellos que violen las disposiciones que protegen el nombre comercial, las marcas de fábricas, patentes de inversión, avisos, muestras, secretos y otras de igual naturaleza. Además, aquellos actos por los cuales se sirvan de nombres supuestos, deformen los conocidos o adopten signos distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de otros competidores. Además, aquellos que utilicen medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o servicios de un competidor o los altere con el propósito de engañar. Como les he manifestado, estos aspectos tienen que ver con el fraude comercial, artículo 235, engaño en productos industriales, artículo 236, el desvío de la clientela, artículo 237, y la corrupción de los dependientes en el artículo 238. Además, quien o la empresa unipersonal, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, etcétera, que utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio, constituyen competencia desleal. Aquellos que empleen ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores en el público, constituye competencia desleal. Aquellos que sobornen a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la clientela o ejercen maquinaciones para privar de los técnicos y empleados de confianza de sus competidores, constituyen competencia desleal. Lo que hace un momento les explicaba, ¿verdad? En ese ejemplo de Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo. Aquellas personas, aquellas empresas unipersonales, empresas colectivas, empresas mixtas, que se sientan perjudicados por la competencia desleal que está regulado en el Código de Comercio, pueden acudir directamente al juez en la vía sumaria, es decir, al juez público civil y comercial, a objeto de solicitar al juez la abstención del acto denunciado y la destrucción de los medios materiales empleados, así como la rectificación pública en caso de afirmaciones inexactas o falsas. Es decir, aquella empresa que ha ingresado en fraude comercial, aquella institución o entidad que ingresó en engaño de productos industriales o desvío de clientela o corrupción de los dependientes, acuden de manera directa al juez comercial. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de estas características? Aproximadamente unos 5 años. En el mejor de los casos. Inclusive existen procesos que han durado 15 años a 20 años. Y uno dirá, pero es que yo tengo una empresa unipersonal. Iniciar un proceso por competencia desleal a otra persona que también está recurrentemente ingresando en competencia desleal, pues costo y beneficio, como se dice, ¿verdad? Coloquialmente hablando. ¿Cuánto me va a costar iniciar un proceso? Y el beneficio que voy a obtener de acá a 5 u 8 años. Pero así están establecidas las normas. Y si ustedes se van a la fiscalía, a los juzgados penales para averiguar, como caso de estudio, cuántos procesos penales existe, por ejemplo, por desvío de clientela, no existen muchos. Poquísimas. ¿Cuántos casos penales existen por fraude comercial? Poquísimas. De 1000 casos, un caso debe haber de fraude comercial o de engaño en productos industriales. Miren que no estoy exagerando, porque muchas veces en nuestro país no se acostumbra iniciar procesos por delitos cometidos contra la industria y el comercio. No tenemos esa lógica de iniciar esos procesos para salvaguardar nuestra producción. Pues que claro, ¿por qué se da aquello? Porque en Bolivia muy poco se produce.
¿verdad? Lo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí sí existen grandes procesos por competencia desleal, grandes procesos por corrupción de cliente, ¿cómo se llama? Corrupción de dependientes, no de clientela. Existen grandes procesos de desvío de clientela porque son empresas gigantescas, ¿verdad? Porque ellos producen. En cambio, en Bolivia no producimos y lo poco que producimos es pues casi irrelevante en relación a otros países. Por lo tanto, no existe esa lógica de iniciar procesos penales. Peor aún cuando existe una empresa unipersonal que tiene 3 trabajadores, iniciar un proceso penal que le va a costar dinero, le va a costar tiempo y va a lograr una sentencia en 6, 8 años, imagínense. Una empresa unipersonal pequeñita, difícil, complicado, ¿verdad? Por lo tanto, en Bolivia no se acostumbra iniciar procesos por delitos contra la industria y el comercio, lamentablemente. Ahora bien, a partir de esta diapositiva, tenemos que tomar en cuenta las sociedades colectivas, las distintas tipologías de sociedades colectivas. Para eso me he permitido resumir, porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque es un tema muy interesante esto de las sociedades colectivas, y me he permitido resumir en un cuadro detallado y se los voy a presentar de la siguiente manera. Ahí está. Características de las sociedades comerciales. Los tipos de sociedades comerciales, les reitero nuevamente para que no se olviden, son 11 tipologías. Hasta el número 6 están establecidos en el Código de Comercio. Las 7, 8, 9 y 10 en la Ley 1446 de Empresa Pública. Se promulgó la Ley de Empresa Pública que crea estas 4 denominaciones, estas 4 tipologías, y en la Ley de Empresas Sociales, la última, bajo la tipología de empresa social. Hemos hecho la aclaración en la anterior clase, cuál es la diferencia entre una acción y un capital. Esto nos va a ayudar a entender las tipologías de las sociedades comerciales. La acción es el documento literal que emite la sociedad a favor del socio. Yo tengo una acción, yo tengo 3 acciones, yo tengo 5 acciones, señalan muchas veces los socios, ¿verdad? En cambio, el capital es la suma del valor nominal de las acciones en que está dividido esa acción. Ahora bien, acá tenemos las características de las diferentes formas para ejercer el comercio. ¿Y cuáles son esas características? Es esta. Me he permitido resumir para que no sea muy difícil de entender. Y me he permitido resumir de la siguiente manera. En la primera columna se tiene el tipo societario, la explicación al tipo societario. La tercera columna tiene que ver con la norma aplicable, el número de socios, el capital social mínimo, la responsabilidad y el órgano que expresa la voluntad societaria. Este es un resumen, ahí está, para que ustedes puedan comprender, entender de mejor manera y en resumen la característica esencial. Miren ustedes, vamos con la empresa unipersonal o comerciante individual. Vamos con esta parte, la que estoy subrayando. Ya les había manifestado que el Código de Comercio no hace mención a ese denominativo de empresa unipersonal, ¿verdad? Simplemente hace referencia a las sociedades colectivas. Pero yo les había mencionado que ese denominativo de empresa unipersonal se suple con persona natural o persona física. Así les he manifestado. Entonces, como aquí les he manifestado,
El artículo 5 del Código de Comercio va a señalar que pueden ser comerciantes. Uno, la persona natural con capacidad para contratar y obligarse. Al establecer que son comerciantes o que pueden ejercitar un acto de comercio las personas naturales o físicas, está haciendo referencia a lo que se conoce como empresa unipersonal, pero no lo va a desarrollar el Código de Comercio, lamentablemente, ¿verdad? Por eso en su explicación señaló acá, persona natural que es único propietario o dueño de esa empresa unipersonal. Dentro de la normativa aplicable, artículo 5, numeral 1, número de socios que se requiere para una empresa unipersonal. El propietario, por eso se llama unipersonal, uno, ¿verdad? No necesita dos, tres. Si son tres, cuatro, ya ingresan dentro de otra tipología de sociedad comercial. Para que sea denominado empresa unipersonal, tiene que ser simplemente uno, el propietario, como su nombre indica, unipersonal. Aunque la denominación está mal, ¿verdad? Empresa unipersonal. O sea, cuando hacemos referencia a empresa, hacemos referencia pues a un conjunto de personas, ¿verdad? Que van a constituir algo, una entidad. Pero acá tiene ese mal denominativo, pero así está establecido, unipersonal. Capital social no establece ningún monto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede iniciar con, ¿cuánto? Con un capital de 500 bolivianos. Puede iniciar con un capital de 1000 bolivianos. Entonces no establece un mínimo para ejercer o estar dentro del denominativo de empresa unipersonal. La responsabilidad es limitada y el órgano que expresa la voluntad societaria es el propietario. Lógicamente es una sola empresa, ¿verdad? Es unipersonal, entonces el propietario va a soportar todas las pérdidas, todas las ganancias, etc. Litzen, disculpen, ¿no es lo mismo que un personal independiente? Ya, bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Justamente he preparado una diapositiva que lo vamos a ver más adelante respecto al ámbito tributario de estas empresas unipersonales. Y ahí tiene mucha relevancia con una persona independiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a ver ahí las exclusiones que establecen para el tema tributario del régimen simplificado. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre empresa unipersonal o comerciante individual y una persona que realiza una actividad de manera independiente. Ahorita vamos a ver, no se preocupe, por favor. Luego vamos a la sociedad de responsabilidad limitada, a la SRL. ¿Cuál es la explicación? Es una sociedad comercial en la que priman las personas que la conforman sobre los aportes que hacen. Es una sociedad de personas, o sea, ahí se van a reunir personas que van a aportar, ¿verdad? El Código de Comercio ha establecido la tipología, la naturaleza de esta sociedad de responsabilidad limitada desde el artículo 195 al artículo 216. El número de socios que permite el Código de Comercio es de 2 hasta el límite de 25 socios. Es decir, una sociedad comercial se constituye de 2 o más personas, eso hemos manifestado, ¿verdad? Entonces, al ser más de 2 personas, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada hasta un máximo de 25 personas, de 25 socios, como se denomina. Más allá, ya no te permite, la norma del Código de Comercio ya no te permite crear una sociedad de responsabilidad limitada.
Entonces ya no podría ser una sociedad. Tendríamos que cambiar de tipología de sociedad comercial. Pero si tenemos 2 a 25 personas como máximo, podemos realizar una sociedad de responsabilidad limitada. Porque acá lo que se privilegia es, o tienen que ver, lo que estoy subrayando, las personas. O sea, las personas, para la sociedad de responsabilidad limitada cuentan las personas de 2 como mínimo y máximo 25. El capital social mínimo. La norma no establece un mínimo de capital social. Sin embargo, el capital social deberá estar dividido en cuotas de igual valor de bolivianos 100 o múltiplos de 100 según establece el artículo 198. Acá, la responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios está limitado al monto del aporte. El artículo 195 así establece. Es decir, yo como socio voy a responder ante cualquier instancia, y generalmente es ante impuestos nacionales, hasta el monto de mi aporte. No se puede confundir con mi patrimonio. Muchas veces se ha establecido y se tiene esa creencia de que impuestos nacionales inclusive va a afectar a los herederos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los herederos continúan o se han declarado herederos de la persona que ha fallecido. Por lo tanto, impuestos nacionales va a ir a atacar, perdón por el término, a los bienes de los herederos. Y esto no es así, porque el monto que responde el socio es al límite del aporte. O sea, el monto que ha aportado es el monto que va a responder en relación a impuestos nacionales, por ejemplo. Ahora, acá hay un tema muy interesante que ustedes también deben saber y que es necesario tocar. El Código Civil establece el tema de la sucesión, y esto es muy importante que ustedes sepan, la sucesión. Y la sucesión se apertura cuando una persona fallece, ¿verdad? Y otorga mayor complejidad cuando esa persona era socio de una sociedad comercial, de una SRL, por ejemplo. Porque si un socio fallece y justamente era mi papá o mi mamá, digamos, ¿cómo y en qué medida me afecta o me beneficia a mí como heredero? ¿Verdad? Y ahí el Código Civil establece que uno puede aceptar la herencia en forma pura y simple y con beneficio de inventario. Son 2 tipos que establece la normativa civil para aceptar la herencia. Muchas veces no sabemos, ¿verdad? Fallece el papá, fallece la mamá. Entonces uno como hijo piensa que se va a declarar heredero y va a aceptar toda la herencia. Pero resulta que el papá o la mamá tenía deudas con impuestos nacionales, tenía deudas con el banco, tenía deudas con varias instituciones. Y al final, como yo, hijo, he aceptado la herencia, entonces yo como hijo voy a tener que responder ante impuestos nacionales, voy a tener que responder ante las entidades financieras con mi patrimonio inclusive. Por eso es importante que cuando se acepte una herencia y sabemos por conocimiento, porque nos han comentado de que, por ejemplo, mi papá tenía deudas con impuestos, tenía deudas con el banco, tenía deudas con empresas, aceptar esa herencia con beneficio de inventario. Como su nombre indica, con beneficio de inventario, es decir, yo voy a aceptar la herencia, sí, pero previamente quiero que se haga un inventario de las deudas que pudiera haber tenido o que tenía a momento de fallecer mi padre o mi madre, ¿verdad? Entonces, previamente se va a evaluar los activos y los pasivos. Imagínense
que la deuda es de 2 millones de bolivianos. Pero resulta que yo me he declarado heredero con beneficio de inventario. Entonces, no voy a responder con mi patrimonio esos 2 millones de bolivianos. Porque si yo acepto de forma pura y simple y me declaro herederos y después veo que en realidad mi papá o mi mamá tenía mucha deuda, por lo tanto, voy a tener que pagar esa deuda, inclusive con mi patrimonio de heredero, porque he aceptado la herencia de forma pura y simple. Entonces es una Listen, recomendación. disculpe, una preguntita en este caso. ¿Y qué pasa cuando sacan algún crédito? Creo que pagan algún tipo de seguro, ¿no? Que en caso de que llegue a fallecer el titular, se puede decir que acaba la deuda. ¿Es cierto esto o cómo aplicaría hablando de este tema de la herencia? Sí, Ya no se puede heredar la deuda si que llega a pagar ese seguro, ¿cierto? sí, efectivamente. Las entidades financieras se cubren, y más ahora con el tema del COVID, se cubren con un seguro y que al final paga también el que se está prestando el dinero de la entidad financiera, ¿verdad? Y es un seguro que justamente va a ir a cubrir estas contingencias. Cuando una persona ha adquirido un crédito y resulta que ha ido pagando, era a 20 años plazo, 5 años ha ido pagando, pero ha fallecido y resulta que la entidad financiera no puede perder. Y imagínense que el heredero o los herederos acepten la herencia, pero con beneficio de inventario. El banco nunca va a cobrar ese dinero, ¿verdad? Si es con beneficio de inventario, porque no va a pagar el heredero con su patrimonio. Entonces, los bancos han diseñado esa lógica de contratar un seguro, además, que les provee las entidades aseguradoras, y cuando fallece o existe alguna contingencia, el seguro va a ir a pagar ese crédito que ha obtenido esa persona. Y al final, la entidad financiera no pierde. Lamentablemente, ese seguro, quien lo paga no es pues la entidad financiera, sino es el, la persona que se ha prestado el dinero de la entidad financiera. Pero miren ustedes cuán importante es conocer estos aspectos para que uno no pueda incurrir en un error. Pero imagínense que mi papá o mi mamá era socio de una SRL y resulta que esa SRL pues era socio de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, naturalmente que va a haber más activos que pasivos. Entonces, ahí sí yo me puedo declarar heredero de forma pura y simple y al final voy a gozar de esos beneficios. Inclusive la sociedad comercial tiene en su estatuto artículos referidos a qué pasa cuando un socio fallece. Se disuelve la sociedad, esa sociedad lo pueden, perdón, ese capital de ese socio van a comprar otras personas o directamente los herederos van a asumir esa sociedad. Entonces, todos esos elementos tienen que estar claramente establecidos en los estatutos, en los reglamentos de esa sociedad comercial, a objeto de que más adelante no existan interpretaciones a favor de los socios o a favor del socio que ha fallecido o de los herederos o de los posibles herederos que pudieran existir. ¿Alguien tenía una pregunta tal vez? Bueno, Liz, más que una pregunta era complementando, ¿no? Como usted decía, los bancos en la mayoría no pierden, ¿no? Entonces, la mayoría de los créditos salen con un seguro de vida, que en realidad cubre solamente a aquellas personas que no tienen enfermedades cardíacas o que tengan marcapaso o alguna enfermedad, por decirle cáncer u otras. Y también los seguros a veces no cubren el tema de la edad, ¿no? Es por eso que los de la tercera edad también no están catalogados para entrar al seguro, ¿no? Porque, bueno, ellos realmente ven los riesgos, ¿no? Pero es dependiendo también de la entidad financiera y dependiendo con qué aseguradora trabaja, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, en algunas entidades financieras, como le digo, dependiendo de la política, también las deudas se heredan porque hasta el garante llega a tener las mismas, ¿cómo le puedo decir?, obligaciones que el prestatario principal, ¿no? Es por eso que es complicado también
en estos tiempos llegar a ser garante. Muchísimas gracias por la aclaración y exactamente lo que su compañera dice es verdad. Y ellos tienen, los bancos generalmente contratan un seguro y ese seguro se llama el seguro de desgravamen. Pero cuando se trata de bienes inmuebles, contratan generalmente estos seguros que les ayudan a las entidades financieras. Pero ya con el tema de que los herederos puedan asumir esta circunstancia, por eso es necesario, es fundamental que cuando sepan, porque muchas veces los padres no dicen a los hijos, ¿verdad? Lo que realmente está sucediendo. Y cuando fallecen los hijos se enteran de muchas cosas, ¿verdad? Muchas deudas, otros hijos, etcétera. Entonces, cuando se tiene esa ¿cómo les puedo decir? El hijo ve que su papá tenía estos temas pendientes, es mejor el beneficio de inventario, la herencia bajo el tema del beneficio de inventario, para que así no se puedan mezclar el patrimonio de la persona que ha fallecido, el de cujus, así se llama en derecho, y el heredero o los herederos. Ahora el tema de los, como decía su compañera, el tema de los garantes es un tema pues muy complicado, ¿verdad? Porque el banco efectivamente ha fallecido, entonces va a saltar ¿a quién? A los garantes. Va a ir a ver si hay inmueble, no hay inmueble, va a rematar, va a ir a la retención de fondos, va a ir al tema de los garantes y como dice su compañera en estos días, no es fácil ser garante porque a veces uno le garantiza de buena fe y resulta que el deudor después se escapa, desaparece, no se sabe dónde está y al final termina pagando ¿quién? Termina pagando pues el que ha garantizado la deuda. Lamentablemente es así. Pero más o menos ese es el contexto para que ustedes se ubiquen. Licenciado, buenas noches. Adelante. Disculpe, para salir de dudas, el beneficio de inventario hace que en este caso, digamos, si la empresa heredada esté en quiebra, el heredero diga, o sea, no, o sea, esta empresa se liquida acá. Y de lo contrario, si no tiene ese beneficio de inventario, él asume las deudas, ¿es cierto? O sea, quería salir de esa duda. Exactamente, mejor ejemplo no lo hubiera hecho. Porque resulta que cuando uno está o una empresa está en quiebra, debe al banco, debe beneficios sociales, debe derechos laborales, debe impuestos nacionales, entonces, y fallece. Entonces, los herederos o el heredero en este caso, no va a aceptar, no tendría que aceptar la herencia de forma pura y simple. Y lo que tendría que hacer es aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario. A efectos de que, digamos, la empresa tenía un edificio, tenía, no sé, 2 movilidades. Entonces, que los bancos, que impuestos, que los trabajadores inician su proceso para rematar la casa o el edificio, rematen los bienes, los vehículos, cualquier bien que pudiera tener, tal vez la maquinaria. Pero el beneficio de inventario hace que no repercuta en el patrimonio de los herederos. Entonces ahí, imagínense, hacen un avalúo y resulta que a impuestos, a las empresas, a los bancos se adeuda 2 millones, por ejemplo. Pero producto de, como un ejemplo, simplemente les estoy colocando, producto del avalúo resulta que con 1 millón se ha evaluado todo lo que tenía esa empresa y falta 1 millón. Entonces, si yo no hago el beneficio de inventario, se van a cobrar, si vale el término, con mi propio patrimonio, o sea, con el patrimonio del heredero. Pero si hago con beneficio de inventario, ya sabrán estas entidades, impuestos, bancos, cómo repartirse ese millón de bolivianos. Entonces ahí existe acreencia privilegiada y eso es otro tema muy interesante de quiénes primero deben ser honrados en la deuda y al final quiénes tienen que buscar otros bienes.
Pero al final, si yo hago el beneficio de inventario, entonces no me va a afectar en mi patrimonio, porque yo me estoy declarando heredero, sí, soy el hijo del que ha fallecido, pero no puedo responder con mi patrimonio la deuda que ha dejado mi papá, en otras palabras. No sé si se me entiende para que ustedes puedan ver. Ahora bien, otro dato más que les doy ahí. Si ustedes se comportan como herederos, están asumiendo de forma pura y simple. Por ejemplo, les doy un ejemplo acá para que me entiendan cómo funciona la situación. Si yo me quiero declarar heredero, ahora se ha habilitado la vía más fácil y es acudir ante el notario de fe pública y decirle quiero declararme heredero. Y es más fácil, ¿verdad? El notario me va a pedir 5 o 6 requisitos para yo declararme heredero. Entonces estoy aceptando la herencia de forma pura y simple. Pero si quiero con beneficio de inventario, tengo que ir donde el notario y el notario tiene que hacer otro procedimiento para la aceptación de la herencia, pero con beneficio de inventario. Hasta ahí todo bien. Resulta que mi papá era socio de una SRL. Perfecto. Y resulta que esa sociedad tenía un edificio y el edificio, ¿qué hace? Empieza a alquilar oficinas y de ahí recuperaba el dinero, ¿verdad? O sea, producto de los alquileres. Esa era la actividad comercial. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que yo no me he declarado heredero, no he ido al notario, ha fallecido. Entonces yo como heredero, ¿qué es lo que hago? Empiezo a alquilar las oficinas del edificio y empiezo a percibir ese dinero producto del alquiler. Tácitamente estoy aceptando la herencia. Es que ha aumentado, creo que es Alguien luminaria está para con alumbrar su... tipo de Johnny, por favor, su audio, por favor. luminaria de tecnología, reactores, vapor de sodio, Johnny reactor, vapor de Quinta está sodio, con audio, potencia, ¿no? lámpara para alumbrar público tipo aluro. Todo es audio aquí. Por favor, al amplificado, participante Kenta, si reactores, podría apagar su contactores, tubo micrófono. galvanizado, Aquí tú. de 2 por 11 tubo galvanizado, 2 por 6 meses. 2 por 6 metros de presentación, alambre aislado, material aluminio número 10. No sé nada. Por favor, a Johnny Kenta, si fuera tan amable de apagar su micrófono. El anfitrión puede eso apagarlo no, directamente. no sé, tal vez es en general que siempre necesitan para... El anfitrión, por favor, si podría anular las... Enseguida, doctor, enseguida estoy comunicando a sistemas. Ya, muchas gracias, Liz. Ya te mando. Esperaremos, por favor, porque si no, nos vamos a desviar. Alguien tiene el teléfono de Johnny Kenta, le podrían llamar para que desactive su cámara, perdón, su audio. Nos dejó con música de fondo. Un break. Un break obligado, sí. Licen, aprovechando, ¿nos va a poder compartir ese su cuadro que ha elaborado en Word? ¿Será posible? Sí, claro que sí, yo les voy a compartir. No solamente este cuadro, sino las normas que les he, ¿cómo se llama? Listen, ¿y usted no puede desactivar el audio de Johnny Kenta directamente? No puedo.
Doctor, Listo. mis disculpas, adelante, por favor. Gracias, Lice, muy amable. Listo, compañeros, ahora sí, sigamos. Entonces, como les decía, si ustedes se comportan como si fueran los dueños, es decir, como les explicaba, de ese edificio, ¿verdad? Tres, cuatro personas ingresan en sociedad, compran un edificio y la finalidad es poner en alquiler las oficinas. Producto de eso, la sociedad se genera utilidades, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Pero resulta que uno de los socios fallece. El hijo automáticamente, sin declararse herederos, no va donde el notario, automáticamente percibe el canon de alquiler, ¿verdad? Y también empieza a alquilar, se empieza a comportar como socio. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está comportando como un asociado más y por lo tanto está asumiendo la herencia de forma pura y simple. Y más adelante no podría decir no con beneficio de inventario, porque ya ha asumido actos que básicamente van a establecer que la persona se ha declarado heredero de forma pura y simple, pero de manera tácita. Entonces, tengan mucho cuidado en estos temas cuando ustedes tengan que ver el tema de sucesiones. Es un ámbito muy interesante el de sucesiones, pero yo les recomiendo que vean, si existen muchas deudas, es mejor declararse heredero con beneficio de inventario. Y si no hay deudas, entonces declárense herederos de forma pura y simple. ¿Cuál es el tiempo? Ese dato más les daré para que no les sorprenda más adelante esta circunstancia. Para declararse heredero con beneficio de inventario, el plazo que establece el Código Civil es de 6 meses. Ojo, ha fallecido la persona y yo tengo desde el momento del fallecimiento hasta 6 meses para declararme heredero con beneficio de inventario. Si no lo hago en ese plazo, automáticamente la norma reconoce que ese heredero lo ha aceptado en forma pura y simple. Y por lo tanto, su patrimonio se confunde con el patrimonio de la persona que ha fallecido. Y por lo tanto, si es que existiere deudas, el patrimonio del heredero tendrá que soportar esas deudas. Entonces, tengan mucho cuidado estos aspectos. Cuando se trate de generalmente de las empresas, ¿verdad? Porque papá, mamá constituyen una empresa con otros socios y resulta que habían debido a impuestos, habían debido a la entidad financiera, tienen procesos laborales por beneficios sociales, es decir, tienen muchos problemas. Entonces tengo el plazo de 6 meses para declararme heredero, pero con beneficio de inventario. Y esto se lo hace ante un notario de fe pública de manera directa. Pero si no hay muchas deudas o ustedes conocen que no hay muchas deudas, entonces lo que corresponde es una aceptación de herencia de forma pura y simple. Y la normativa es de alguna manera sabia, como se dice, porque fallece la persona, se puede pasar el duelo 1 mes, 2 meses, ya en el tercer mes uno tiene que estar investigando, ¿verdad? A uno le vienen muchas sorpresas que había tenido un hijo extramatrimonial, que tiene que entrar a la sucesión, que había tenido deudas en 3 entidades financieras, el tema de las AFPs, etcétera, etcétera. Y al final uno dice, no debería haberme declarado heredero. Y lo que debería haber hecho es declararme con beneficio de inventario. Y punto. Pero esos aspectos tienen que ser tomados en cuenta. Como les decía, la sociedad de responsabilidad limitada, y uno de los compañeros me decía si les voy a compartir, claro que les voy a compartir porque esto está hecho para ustedes, para que ustedes se puedan ubicar en este cuadrito que es más interesante que las diapositivas que les he pasado, porque ahí está especificado al detalle lo que señala el Código de Comercio, pero por el tiempo creo que no vamos a lograr alcanzar a desarrollar todo, pero nos vamos a dar cuenta en virtud de este cuadrito. El órgano que expresa la voluntad societaria es la asamblea de socios.
Adelante. Buenas noches. Una consultita, doctor. En caso, por ejemplo, de hijos adoptados, no sé si estoy mal, no conozco la norma, pero me comentaron que cuando uno adopta a un hijo, tiene mayores beneficios que los hijos naturales del matrimonio, de la pareja. No sé si me puede aclarar un poquito, por favor, antes de pasar de tema. Ya, con todo gusto. No es así. No es así que los hijos adoptivos tienen mayores beneficios. Tienen los mismos beneficios que un hijo natural. ¿Por qué? Porque ha sido producto de una adopción. Y en la actualidad existe la normativa de la no discriminación, ¿verdad? Entonces, en virtud de esa normativa, todos los hijos concurren en la misma proporción. Y muy agradecido con la pregunta para que ustedes sepan más o menos cómo funciona el tema de la sucesión. Digamos, es una empresa, ¿verdad? Papá, mamá o papá ha sido socio de esa empresa, fallece, ¿y quiénes son los herederos? O sea, si fuera un hito, si fuera la esposa como heredera, si fueran 2, 3 hijos, además tuvieran dos hijos adoptados, serían 5, ¿cómo concurren? ¿Cómo se divide esa masa hereditaria? Y el Código Civil establece lo siguiente. Imagínense un círculo, un redondo, ¿verdad? Esa es la masa hereditaria, o sea, es todos los bienes o todos los activos de la persona que ha fallecido. O sea, ese círculo, ese redondo, si vale el término. Resulta que la esposa tiene derecho al 50% de todo ese bien, de todo ese círculo, si vale. Dentro del círculo, no sé si me entienden, dentro de ese círculo está pues bienes inmuebles, bienes muebles, tal vez tenía una cuenta en el banco, todo lo que sea activo, no pasivo, todo lo que sea activo está dentro de ese círculo. Hagan de cuenta que todo está en ese círculo, todos los bienes. La esposa tiene derecho al 50%. Y los hijos tienen derecho al otro 50% en primer término. ¿Ya? Y ahí pueden ingresar los hijos adoptivos, los hijos que los ha reconocido, los hijos naturales, los hijos de otra pareja que hubiese tenido la persona, los, ¿cómo se llama? Los hijos extramatrimoniales, ¿verdad? O sea, todos los hijos ingresan a ese 50%. Es decir, de ese círculo, el 50% se divide para la mamá o para la esposa, mejor dicho, para la esposa, y el otro 50% en fracciones iguales en la totalidad de los hijos. Por eso les decía en un primer término. La norma prevé que la esposa, además, en la otra mitad, ingrese como otro hijo más. O sea, que la esposa tiene derecho a los bienes del 50 más 1%. Y el 49% se divide entre todos los hijos. Pero uno dirá, pero es que uno no sabe, pues, qué hijos ha tenido. Mi papá siempre ese tema lo guardaba en reserva y uno no sabe. El notario les pide a los que se van a declarar herederos un requisito que es fundamental y se denomina el certificado de descendencia. Ese certificado de descendencia va a establecer la cantidad de hijos que tiene esa persona y lo va a expedir el CERECI, el Servicio de Registro Cívico, ¿verdad? Entonces, ahí uno va a saber cuántos hijos tenía la persona que ha fallecido. Y también esto ocurre al revés. ¿Qué tal la mamá ha fallecido? El papá está vivo, ¿verdad? El papá va a ir al 50% más 1. Ejemplo, tenía 5 hijos y su esposa. Entonces, de ese círculo, el 50% más 1 es de la esposa. Y el otro 50% se divide entre 6, porque la esposa ingresa como si fuera un hijo más. Entonces,
Esa otra mitad se va a dividir entre 6 porciones. ¿Y esto para qué? Para entender qué es lo que va a pasar con la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, o una sociedad anónima, o una sociedad por comandita simple. O sea, ¿quiénes van a tener mayoría accionaria en esa SRL? Porque ha fallecido el papá. Entonces, ¿era SRL? ¿Era una empresa o una sociedad anónima? ¿Era una sociedad colectiva como tal? ¿Era una sociedad en comandita simple? ¿Era una sociedad en comandita por acciones? ¿Qué tipo de sociedad era para que uno pueda saber cómo se va a dividir esa herencia, esa masa hereditaria? A veces uno señala, los 5 hijos más la esposa tendrían que ser socios de esa empresa. Pero ¿qué dicen los reglamentos de esa sociedad? ¿Qué dicen los estatutos de esa sociedad cuando una persona fallece? Por eso es importante saber los estatutos, los reglamentos, la asamblea general de socios, qué artículos, qué normas van a modificar para saber realmente qué es lo que va a suceder. Porque imagínense, eran 3 socios, fallece uno y resulta que todos los herederos quieren ser socios. ¿Cómo se va a comportar la sociedad? Se va a dividir ya no en 3 personas, sino en, si eran 5, 6, 7, en 8 socios. Eso permitirá el reglamento, permitirá el estatuto. Muchas veces, ¿qué es lo que se estila hacer? Los 5 hermanos más la esposa se ponen de acuerdo y venden esa acción a otra persona. Y producto de esa venta se reparten entre todos los herederos en partes iguales. ¿Verdad? Es una solución que se suele hacer, pero en nuestra realidad lamentablemente no es así, ¿verdad? Porque entre hijos se andan peleando por los bienes de la persona que ha fallecido y al final no existe una solución. Imagínense, peor aún cuando se ha conformado una sociedad de responsabilidad limitada. No se sabe qué es lo que va a pasar cuando una persona fallece. No hemos establecido claramente en los estatutos, no hemos establecido claramente en los reglamentos y al final esa sociedad va a desaparecer por los problemas que se van a acarrear, producto del fallecimiento. Por eso es importante que cuando constituimos una sociedad, cualquiera sea la tipología, veamos el tema de los estatutos, veamos el tema de los reglamentos de la sociedad. Pero si es una empresa unipersonal, casi no pasa nada, ¿verdad? Porque es una sola persona, unipersonal. En una sociedad de responsabilidad limitada ya tenemos problemas porque lo mínimo para constituir la cantidad de socios es 2, lo máximo 25. En cambio, en la sociedad anónima es una sociedad comercial en la que se asocian capitales de las personas que la conforman. O sea, lo que interesa en una sociedad anónima es el capital que una persona va a colocar, si vale el término, a la sociedad anónima. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada no era el capital lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Las personas. Ahí está la diferencia entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. El Código de Comercio lo ha establecido a partir del artículo 217 al 355. Entonces ustedes pueden revisar con mayor detenimiento, a mayor detalle estos aspectos. En relación a los socios, la sociedad anónima establece que se conforma una sociedad anónima con un mínimo de 3 personas y no existe un límite máximo de accionistas. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios están reducidos a un mínimo de 2 a un máximo de 25. No existe mayor cantidad de socios, solo 25 como límite máximo. Ese es el rango. En cambio, en una sociedad anónima, lo mínimo es 3 y lo máximo es indeterminado. No existe un máximo de accionistas. Entonces, a esta sociedad vamos a establecer 30 personas. Van a colocar el capital, porque aquí lo que interesa es el capital en la sociedad anónima. Entonces, ¿cuántos somos? Somos 40 socios.
Entonces, ¿vamos a hacer una SRL? No. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de socios permitida para una SRL es de 25 socios y somos 40. Entonces, tenemos que formar, formar una sociedad, pero de carácter anónimo, ¿verdad? La norma no establece un mínimo, sin embargo, el valor nominal de la acción es de 100 bolivianos o múltiplos de 100, o sea, lo mismo que la sociedad de responsabilidad limitada. Pero, valga la aclaración, en la sociedad de responsabilidad limitada importan las personas, o sea, los socios. En la sociedad anónima importan el capital que va a aportar la persona. En la sociedad anónima, la responsabilidad se encuentra limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito. Así establece el artículo 217 del Código de Comercio. O sea, es limitado. En la sociedad de responsabilidad limitada es también limitado al monto de los aportes. En la empresa unipersonal es limitada también, lógicamente, ¿no ven? Porque es unipersonal. El órgano que expresa la voluntad societaria en la sociedad de responsabilidad limitada era la asamblea de socios. En la sociedad anónima es la Junta General de Accionistas. Esa es la institución, la entidad, el órgano que expresa la voluntad societaria. Vamos con el tema de la sociedad colectiva como tal. La sociedad colectiva de personas que responden por obligaciones de la sociedad, incluso con su patrimonio personal. Aquí está. La responsabilidad es solidaria e ilimitada. Entonces, si yo voy a conformar una sociedad colectiva, esa sociedad colectiva de personas responden de forma solidaria entre todos los socios, pero además de carácter ilimitado, es decir, que también pueden responder con su patrimonio, con el patrimonio de los socios, no solamente con el límite de las acciones o el límite de los aportes que realizan a la sociedad. En la de responsabilidad limitada y sociedad anónima es limitada a esos aportes, pero tomando en cuenta el tema de las herencias. En cambio, en una sociedad de carácter colectiva, tienen que tomar en cuenta que es de carácter ilimitado y solidario. Todos los socios en la misma proporción responden ante impuestos nacionales, ante las entidades financieras, etcétera, etcétera. El número de socios, mínimo 2 personas, pero no existe un límite máximo. El Código de Comercio ha establecido esta sociedad colectiva desde el artículo 173 al 183. El órgano que expresa la voluntad societaria se denominan los socios. En cambio, la sociedad en comandita simple es una sociedad comercial formada por 2 tipos de socios: los gestores, aquellos que administran la sociedad, y los socios comanditarios que aportan el capital. O sea, unos administran, se los denomina gestores, administradores de esa sociedad, y otros socios son los que aportan el dinero, si vale el término, el capital. Entonces, por eso se denomina sociedad en comandita simple. El Código de Comercio los ha regulado a partir del artículo 184 al 194. El número de socios, al menos un socio comanditario y un socio gestor o colectivo. No existe un número máximo de socios, claro. Un socio es el administrador y el otro socio es el que aporta el capital. Pero no existe un límite máximo, mínimo 2 socios, ¿verdad? Los socios comanditarios en la responsabilidad se encuentran limitados al aporte efectuado. Los socios y gestores o colectivos solidario e ilimitadamente. ¿Qué significa acá?
Como esta sociedad en comandita simple está conformado por dos tipos de socios, uno los administradores o gestores y los otros que aportan con capital, se entiende que los que aportan con capital, su responsabilidad es limitada. En cambio, los administradores, los que administran esa sociedad, su responsabilidad es solidaria y además es ilimitada. Así establece el artículo 184 del Código de Comercio. La voluntad societaria, el órgano que expresa esa voluntad son los socios. En cambio, la sociedad en comandita por acciones es una sociedad comercial conformada por dos tipos de socios. Los gestores que administran la sociedad y los socios comanditarios que aportan el capital que se representa por acciones. Al menos un socio comanditario y un socio gestor o colectivo, no existiendo un número máximo de accionistas. Lo mismo que el anterior, ¿verdad? Pero en la sociedad en comandita, como su nombre indica, está conformado por acciones. La norma no establece un mínimo, sin embargo, el valor nominal de las acciones de los socios comanditarios debe ser de 100 o múltiplos de 100, según el artículo 238. Los socios comanditarios limitada al aporte de las acciones suscritas, en cambio los socios gestores o colectivos solidaria e ilimitadamente, al igual que la anterior. Reitero, como está conformado por dos tipos de socios, uno que se llaman administradores o gestores y los otros que aportan el capital, los que aportan el capital en su responsabilidad están establecidos de acuerdo al límite del aporte. En cambio, los socios gestores o los que administran la sociedad deben responder de forma solidaria e ilimitadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiera conformar una sociedad, ya sea por comandita por acciones, simple, una sociedad colectiva como tal, una sociedad anónima, una sociedad por responsabilidad limitada o una empresa unipersonal. Ahora bien, para avanzar, porque ya estamos sobre hora, hay un elemento que seguramente ustedes se preguntarán y tiene que ver con la tipología. Acá les voy a compartir lo que les decía acá. Hemos visto estas sociedades colectivas en resumen. ¿Qué pasa con las sociedades de economía mixta, con las empresas mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental? ¿Cuál es la característica de todos ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lamentablemente la norma, si bien la ley 1446 ha establecido esta circunstancia de crear empresas públicas y están reguladas por el Código de Comercio, ha establecido una forma de constituir estas empresas de forma distinta a lo que establece el Código de Comercio. La norma que establece aquello es el Decreto Supremo 1978. Les voy a compartir este Decreto Supremo. El Decreto Supremo 1978, que ha sido promulgado el 16 de abril del año 2014. Y esta norma señala, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el régimen transitorio para la creación de empresas públicas de tipología estatal. O sea, simplemente estamos en un régimen transitorio. Miren ustedes, el Decreto Supremo 1978 es del año 2014. Han transcurrido aproximadamente 7 años y no tenemos una normativa específica, así como el Código de Comercio, para estas empresas de carácter estatal. Nuestros legisladores lamentablemente se olvidaron regular este aspecto. Y este régimen transitorio, ¿qué señala? La creación de las empresas públicas de tipología estatal durante el régimen transitorio deberá sujetarse a lo siguiente:
proyecto de decreto supremo propuesto por la ministra o ministro del sector que deberá establecer la creación, objeto, carácter, domicilio, reconocimiento de personalidad jurídica, patrimonio, capital, financiamiento, atribuciones y funciones del gerente ejecutivo. Es decir, proyecto de decreto supremo. ¿Quién debe proponer? El ministro o la ministra del sector. El gerente ejecutivo será designado por el presidente del Estado plurinacional mediante resolución suprema. Algo distinto a lo que sucede en el Código de Comercio. El personal de la empresa estará sujeto a la Ley General del Trabajo. Hasta ahí estamos bien, porque el Código de Comercio establece que todo el personal debe estar sujeto a la Ley General del Trabajo. Pero en la designación del gerente ejecutivo, ¿quién va a designar? El presidente del Estado plurinacional. Las actividades. La empresa pública de tipología estatal durante el régimen transitorio podrá desarrollar las siguientes actividades: implementar la infraestructura y o equipamiento hasta la puesta en marcha del emprendimiento productivo, desarrollar la actividad empresarial de acuerdo a su objeto de creación. El gerente ejecutivo de la empresa pública de tipología estatal creada durante el régimen transitorio se constituye en la máxima autoridad ejecutiva de la empresa. Adicionalmente a las atribuciones y funciones, ejercer la representación legal de la empresa, administrar recursos para el desarrollo de la empresa, suscribir contratos, convenios y acuerdos para el cumplimiento de actividades de la empresa, realizar acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la empresa, aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos, reglamentos, manuales para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la empresa, aprobar el programa de operación anual, gestionar la elaboración de documentos legales y normativa interna que permitan el desenvolvimiento futuro de la empresa en el marco del régimen legal de la empresa pública. Auditoría. Concluido el régimen transitorio previsto en el decreto supremo, el gerente ejecutivo deberá disponer la realización de una auditoría. Auditoría transitoria. ¿En qué parte de esta norma, y lo he leído todo, señala que las empresas públicas deben regir sus actos en virtud del Código de Comercio? Ninguna. O sea, si ustedes ven este aspecto, es decir, la ley 1446 ha establecido y ha incorporado estas empresas estatales dentro del Código de Comercio. Eso hemos leído la anterior, ¿verdad? O sea, se modifica el Código de Comercio y se incorpora estas empresas dentro del alcance y el ámbito de aplicación del Código de Comercio. Entonces, al crearse una empresa estatal, se debería regular de acuerdo al Código de Comercio, ¿verdad? Pero esta norma, este decreto supremo 1978, no establece que debe sujetarse al ámbito de aplicación del Código de Comercio, sino establece otra lógica de organización y le otorga al gerente ejecutivo toda la administración, y el gerente ejecutivo es designado por el presidente del Estado a través de una resolución suprema. ¿En qué momento va a desarrollar sus actividades en sujeción al Código de Comercio? Ahora, si evidentemente es un régimen de transición, o sea, régimen transitorio, estamos a 7 años. Esta norma básicamente debió estar en transición por lo menos 1 año, hasta organizar bien, ¿verdad?, cuáles son las atribuciones, los límites, el ámbito de aplicación, etc. Pero lamentablemente han pasado 7 años desde el año 2014, después de que se elabora esta norma, y no tenemos una norma clara que establezca cuál es el ámbito de aplicación al final de estas empresas públicas. Y no señalan que se sujetan al Código de Comercio, sino esta norma establece cuáles son las actividades que va a desarrollar, qué es lo que tiene que hacer el gerente ejecutivo, como aquí les estoy demostrando, que estas situaciones no están dentro del Código de Comercio. Pareciera que fueran 2 situaciones distintas, pero la ley 1446, reitero nuevamente, a estas empresas sociales las incorpora dentro del Código de Comercio. Es decir, parecería un absurdo, ¿verdad?
sea, los incorporo dentro de la tipología de las empresas que establece el Código de Comercio como sociedades comerciales, pero en su funcionamiento no están bajo el ámbito de aplicación del Código de Comercio y tienen su propia normativa, o sea, son dos cosas distintas. Al final, estas empresas públicas que se han creado, ¿son sociedades comerciales o no son sociedades comerciales? Y si son sociedades comerciales, tendrían que estar bajo el ámbito de aplicación del Código de Comercio, pero no están así. Entonces, esto es un tema para debatir muy complejo, muy complicado, que lamentablemente el gobierno nos ha dejado en esa circunstancia. Ahora bien, antes de finalizar, les voy a compartir este elemento que su compañera nos preguntó, una compañera nos preguntó al inicio y les va a gustar. Esto con las características. El régimen simplificado en Bolivia, que tiene que ver mucho con las empresas unipersonales. El régimen simplificado, de acuerdo a el denominativo del Servicio de Impuestos Nacionales, ha establecido que son tres sectores que no ingresan dentro del régimen simplificado en Bolivia. Primero, los artesanos, los vivanderos y los comerciantes minoristas, es decir, aquellas personas que no van a emitir la factura correspondiente y de alguna manera las cataloga como empresas unipersonales. Los artesanos, los comerciantes minoristas y los vivanderos. ¿Quiénes son los artesanos? Personas naturales, empresa unipersonal, que ejerce un arte, un oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio. Por ejemplo, el bordador, el tejedor, el hojalatero, etcétera, etcétera. Ellos son artesanos, ellos no emiten facturas, si vale el término, porque son considerados dentro del régimen simplificado y son personas o empresas unipersonales. Los vivanderos son considerados vivanderos las personas naturales que expenden comida, bebida y alimentos en kioscos y pequeños locales. Ejemplo, venta de alimentos en pequeños snacks, kioscos, la salchipapera de la esquina, ¿verdad? Por ejemplo, ellos son vivanderos, ellos no pueden facturar porque están dentro del régimen simplificado. Es una empresa unipersonal. Los comerciantes minoristas son aquellas personas naturales que desarrollan actividades de compra, venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública, ¿no ves? Donde nosotros vamos a comprar un dulce, una gelatina, ellos son comerciantes minoristas y ellos no pueden facturar o no están obligados a facturar. Tienda de barrio, vendedores al detalle en kioscos, etc. Ahora bien, dentro de esa lógica, ¿cuáles son los requisitos para estar dentro de este régimen simplificado de estas empresas unipersonales? El precio unitario de sus productos, el total de sus ventas anuales, la actividad que van a desarrollar y el tema de su capital. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. ¿Quiénes están dentro del régimen simplificado? Esto en relación a las empresas unipersonales. Ya hemos dicho, los comerciantes minoristas, los artesanos, los vivanderos. El precio unitario. El precio unitario de los productos vendidos no debe ser mayor a los siguientes montos. El comerciante minorista no debe exceder de los 480 bolivianos, el artesano de los 640 bolivianos, el vivandero de los 148 bolivianos. No debiera exceder ese precio unitario. En consecuencia, la suma de las ventas de todo el año no debe superar los 136,000 bolivianos en cualquiera de las tres actividades pertenecientes al régimen simplificado. El capital destinado a su actividad debe estar comprendido entre los 12,000 con un boliviano hasta un máximo de 37,000. De exceder ese monto, se debe inscribir al régimen general y ya no pertenecer al régimen tributario simplificado cuando se trate de empresas unipersonales. Entonces debe tomar en cuenta que desde el inicio de la gestión hasta la finalización de esa gestión de enero a diciembre, si vale el término, la suma de las ventas, tanto del comerciante minorista, del artesano, del vivandero,
no debe exceder los 136.000 bolivianos. Si excede, no está dentro, ya no podría estar dentro del régimen tributario simplificado. Por ende, ¿qué es lo que puede pasar? El Servicio de Impuestos Nacionales puede realizar una fiscalización y como usted no debería estar dentro del régimen tributario simplificado porque ha excedido los 136.000 bolivianos, entonces se le fiscaliza desde que ha aperturado el NIT, desde que ha iniciado la actividad comercial y tiene que pagar todos los impuestos correspondientes al régimen general. Por lo tanto, deben cuidar ese aspecto. Además, como señala en este punto 4, el capital, o sea, para iniciar un capital, ¿verdad? Quiero ser vivandero. ¿Cuánto es mi capital? Mi capital está pues entre los 15.000. Ah, muy bien. Entonces, estoy dentro del régimen simplificado. Mi capital está dentro de los 20.000 porque soy un artesano. Necesito vender, no sé, sillas, mesas. Entonces, voy a iniciar con un capital de 20.000. ¿Estoy dentro de este rango? Sí. Entonces, régimen simplificado. Si excedo, mi capital es de 60.000 bolivianos. He excedido los 37.000 bolivianos de capital que me permite para estar dentro del régimen tributario simplificado. Entonces, al haber excedido, no estoy pues dentro del régimen tributario. No puedo inscribirme a impuestos nacionales dentro de este régimen. Por el contrario, tengo que estar dentro del régimen general. Por eso es que ustedes van a poder ver, por ejemplo, la pensión de la zona. Su capital no debe ser, pues, máximo debe ser unos 25.000 o 30.000 bolivianos, su capital. Pero existen pensiones que son, pues, enormes. Su capital debe estar por los 70.000. Ahí la diferencia entre una pensión de barrio que no emite factura y una pensión, digamos, de un local comercial que vende, no sé, fricharrón, fricarrón, no sé qué, ¿verdad? Que te emite la factura correspondiente, porque su capital excede de los 37.000 bolivianos. Entonces, para tomar en cuenta si estoy en el régimen como empresa unipersonal, en el régimen simplificado, se toma en cuenta el tema del capital, se va a tomar en cuenta el tema de las ventas anuales y se va a tomar en cuenta el tema del precio unitario y la actividad que se va a desarrollar. Puedo ser artesano, pero resulta que mi capital es de 60.000, entonces no estoy en el régimen simplificado. Puedo ser vivandero, pero resulta que en ventas anuales supero los 136.000 y llego a los 180.000, entonces no puedo estar dentro del régimen simplificado, ¿verdad? Las actividades económicas que no pertenecen al régimen simplificado, los comerciantes de aparatos electrónicos y electrodomésticos, las personas inscritas en el impuesto a los consumos específicos, los comisionistas, quienes tengan un capital superior a los 60.000, quienes tengan ventas anuales superiores a los 184.000 bolivianos. ¿Cuál es el pago, el cuadro de categorías del régimen simplificado y cuánto se debe pagar? En la categoría 1 están aquellos que tienen un capital de 12.001 bolivianos hasta 15.000. El pago es bimestral de 47 bolivianos. En la categoría 2, cuyo capital es de 15.000 a 18.000, 15.001 boliviano hasta 18.700, se debe pagar 90 bolivianos de manera bimestral. En la categoría 3, 18.701 bolivianos hasta 23.500, se debe pagar 147 bolivianos de manera bimestral. Claro, no voy a emitir, en otras palabras, no voy a emitir factura, pero tengo que pagar de manera bimestral estos porcentajes, estos montos. En la categoría 5, 29 de cuyo capital sea 29.501 hasta 37.000, tengo que pagar bimestralmente 200 bolivianos. Si mi capital es de 37.001 boliviano hasta 60.000 bolivianos, tengo que pagar bimestralmente 350 bolivianos. Y seguramente ustedes van a verificar, ¿verdad? NIT están colgados en las tiendas
y es de color amarillo a aquellos que pertenecen al régimen simplificado. Eso significa que ellos se han inscrito a impuestos nacionales, no van a facturar porque su capital es menor, pertenece al rubro de los vivanderos, etcétera, o artesanos, pero de manera bimestral, de acuerdo al capital, sí tienen que pagar un determinado monto. Y ese monto se encuentra establecido en este cuadrito que se los he resumido. Por lo tanto, con esto, básicamente hemos culminado todo aquello que tiene que ver con las sociedades comerciales. Si quieren ingresar en mayor detalle, ya les he mencionado los artículos, se remiten al Código de Comercio que también les he pasado en formato digital para que ustedes puedan revisar al detalle y punto por punto en los artículos que les he mencionado lo que se entiende o lo que se debiera entender por sociedad comercial anónima, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por comandita simple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con este resumen más o menos nos ubicamos. Ahora bien, el día de mañana ya vamos a ingresar al tema laboral, cuáles son las contingencias laborales que emergen de la constitución de una sociedad comercial y el tema de la seguridad social, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entiendo que ya les han remitido la documentación, las diapositivas correspondientes para que ustedes puedan leer y a mañana puedan tener ya una idea de lo que vamos a avanzar. Vamos con los mensajes. Tengo 4 mensajes acá. Buenas noches, disculpe. ¿Se podrá habilitar la tarea 1, el foro 1 y 2, por favor? Pasa que pensé que no era con límite de tiempo. Las tareas tengo solo, no las subí y los foros también. Ya, hagamos una situación. Voy a conversar con el licenciado para ver esta situación, porque yo no lo manejo el sistema. Ya, entonces voy a hablar con el licenciado sobre este tema. Wendy, ojalá lo habiliten. Ya, vamos a hablar con el licenciado a ver qué es lo que nos dice y en relación a eso ya pues vemos. Pero no lo manejo el sistema, pero lo voy a conversar con el licenciado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no ha quedado claro respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy? Por favor, tienen la palabra. Doctor, buenas noches, soy Jacquelina. Una consultita, mirando ahora la plataforma, el material que subió en material complementario, no he podido descargarlo ni poder verlo. ¿Será que lo pueden revisar? Parece que ha habido alguna falla al subir el material. Perfecto. Bien. Bien que me han hecho constar esa situación. Yo voy a hablar con el licenciado inmediatamente o con el ingeniero para ver qué es lo que ha pasado y si no, volvemos a cargar y para que ustedes puedan descargar sin ningún tipo de problema. Gracias. Bien que me han hecho ver ese tema. Yo lo voy a conversar con el licenciado y con el ingeniero, por favor. ¿Algo más? Disculpe la consulta, soy Melanie. En una de las diapositivas decía realizar la transcripción de, nombraban varios artículos del Código de Comercio, que eso es como un pase para el examen. ¿Eso debemos hacerlo? Bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, eso era de mi anterior curso que pasé y se coló. Entonces no hagan caso a la última diapositiva, ¿verdad? Era la última diapositiva que decía, tienen que leer estos artículos. No, eso no lo lean, por favor, eso, omítanlo. Está bien, gracias. Listo, muchísimas gracias a usted. Licenciado, buenas noches. Una consulta respecto al tema del régimen simplificado. Dentro de la declaración de cuánto se genera anualmente, ¿cómo hace esto el empresario? Porque evidentemente tendría que ser una declaración jurada, o cuál es el estilo para constatar de que se hace ese valor de los 136,000 anuales. Es una declaración jurada. Pero ¿sabe cuál es el tema? Es lo que señala la norma y lo que en realidad sucede. Muchas empresas unipersonales, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no alcanzo a esa suma de 136,000, simplemente alcanzo a esta suma, con tal de no pagar o no
ir al régimen general. Pero ahí viene un tema muy complicado que es la fiscalización. O sea, nosotros hacemos la declaración, como su nombre indica, declaración jurada, ¿verdad? Pero resulta que Impuestos Nacionales puede hacer una fiscalización y si encuentra indicios de que nosotros hemos declarado mal el monto o la actividad que íbamos a desarrollar, pues nos va a caer una multa fuerte, como si, ellos lo van a considerar como si estuviésemos en el régimen general, y en el régimen general tenemos que pagar IVA, IT, IUE al finalizar la gestión. Por lo tanto, se va a fiscalizar desde el inicio de la actividad comercial hasta el momento de la fiscalización, y ahí viene una multa pues tremenda, ¿verdad? Porque hay incumplimiento a deberes formales, se paga una cantidad y al final se va a sumar. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estos temas. Ustedes saben que Impuestos Nacionales es muy complejo, muy complicado ante Impuestos Nacionales, pero es declaración jurada. Ok, Lisen, gracias. Bien, ¿alguien más? Doctor, entonces, bueno, ya lo tengo más claro con la explicación que hizo, pero en realidad los profesionales independientes, por decirle un abogado, un contador, o que tengan su consultora y que sean uno solo, digamos, ¿no? No sean una colectiva o no sean una SRL, ellos sí están en el Código de Comercio, ¿verdad? Primero, ellos no pueden pertenecer al régimen simplificado. ¿Por qué? Porque no están dentro de esta tipología. No son artesanos, no son vivanderos y no son comerciantes minoristas. Por lo tanto, ellos tienen que sacar su NIT en el régimen general y ellos tienen que aportar el IVA, tienen que declarar el IVA, el IT, el impuesto a las utilidades de las empresas al finalizar la gestión. Ahora, estos, por ejemplo, los abogados, los auditores o los contadores que colocan su oficina, ¿verdad?, cerca de los tribunales, cerca de Impuestos Nacionales, en algunos casos se asocian. Por ejemplo, hay una sociedad civil de abogados y conforman 3 abogados. Pero es una sociedad de carácter civil, no es una sociedad de carácter comercial, y habíamos hecho esa distinción al inicio de las clases la anterior semana. Sociedades civiles que están bajo el ámbito de aplicación del Código Civil y sociedades comerciales que están bajo el ámbito de aplicación del Código de Comercio. Ahora, puede ser, por ejemplo, un auditor se reúne con un contador para realizar importación desde China de productos y deciden formar una sociedad de responsabilidad limitada. Le llaman a un abogado para que sean 3 socios y conforman la sociedad de responsabilidad limitada para importar productos desde China y distribuirlos acá. Entonces, esa sociedad sí va a estar dentro de aplicación del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque han conformado una sociedad independientemente de la profesión que tenga cada uno de ellos. Porque puede ser un abogado, un contador, un auditor y una persona que no tenga profesión, pero sí tiene dinero para aportar a la sociedad, para realizar esa importación. Entonces, mucho hace de la actividad que van a desarrollar esas personas. Pero si yo agarro y voy a asesorar simplemente, voy a colocar en mi oficina como abogado y voy a trabajar con clientes, entonces no estoy conformando ninguna sociedad, ¿verdad? Tampoco va a ser una empresa unipersonal como tal, pero tanto se ha confundido la situación que el Ministerio de Trabajo para el ROE, el registro obligatorio de los empleadores, los asimila a estas personas como si fueran empresas unipersonales. Pero estas empresas unipersonales no se registran en Fundempresa para ser denominados empresas unipersonales, ¿verdad? Solo se registran a Impuestos Nacionales con su nombre y apellido y ya funcionan, ¿verdad?
pero el Ministerio de Trabajo les ha dado otra denominación, como si fueran empresas unipersonales. Entonces, ellos se tienen que registrar al ROE del Ministerio de Trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe una confusión general. El Ministerio de Trabajo no entiende cuál es la tipología de las sociedades comerciales y los denomina a los abogados, a los auditores, como si fueran empresas unipersonales. Pero Funda Empresa no los cataloga como empresas unipersonales, porque si fuera así, los abogados, los auditores, los contadores tendrían que ir hasta impuestos a Funda Empresa a registrarse como empresa unipersonal y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, en Bolivia lamentablemente existe una confusión de normas, las instituciones no saben qué es lo que están haciendo, el Estado emite una norma donde les reconoce como sociedades comerciales a las empresas mixtas, pero no están dentro de la lógica del ámbito de aplicación del Código de Comercio. Funcionan con su propia normativa. Entonces, ¿para qué los incorpora dentro del Código de Comercio, verdad? No tendría sentido. Pero lamentablemente así estamos en nuestro país. Bien, yo creo que nadie más tiene alguna pregunta. He tomado apuntes de lo que me han referido. Voy a hablar con el licenciado y les voy a llamar lista, por favor. Ahora sí pueden habilitar sus micrófonos. Barba Cuellar Stephanie. Presente. Ya. Cerda Escalante Lucy. Presente, Lice. Vaya, más bien. Gutiérrez Ollano Daniel. Presente, licenciado. Guzmán Flores Jacquelina. Presente, doctor. Ya. Hinojosa Collao Jacqueline. Presente, doctor. Bien. Larrea Moscoso Adelaida. Presente. Peinado Bosa Sandra. Peinado. Presente, Licen. Ya, muy bien. 8. Kenta Chávez Johnny. Presente, licenciado. Quispe Caca Mary. Presente, licenciado. Mary, ¿verdad? Rebollo Salgado Melanie. Presente, licenciado. Rivera Cuellar Wendy Laura. Presente, doctor. Rivera Carrizo Aldair. Es Rodríguez Carrizo Aldair, licenciado. Presente. Carrizo Aldair, sí, perdón, mil disculpas. Rodríguez Carrizo Aldair, está bien. Romero González Jimena. Presente, doctor. Salvatierra García Marco Gustavo. Presente, doctor. Suxo Centeno Diego. Presente. Tejerina Velázquez Yaduba. Presente, doctor. Urquizo Vaca Carla Gabriela. Presente, doctor. Yuca María Eugenia. Presente, doctor. Todos presentes. Muchísimas gracias, estimados compañeros. Nos encontramos el día de mañana a las 7:30, por favor, con derecho laboral. Interesante temática también. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, compañeros.